Capítulo 7. Recorte de Daily Graph, 8 de agosto, pegado en el diario de Mina Murray. De nuestro corresponsal en Whitby. Acabamos de padecer uno de los temporales más formidables y repentinos que se recuerdan, de consecuencias extrañas y singulares. El tiempo había sido algo bochornoso, aunque nada fuera de lo normal para ser el mes de agosto. El sábado por la tarde tuvimos un tiempo espléndido como no se recuerda, y ayer se presentó un gran número de veraneantes para visitar el bosque de Mulgrave, la bahía de Robin Hood, el molino de Rigg, las poblaciones pesqueras de Runswick y Staithe y otras excursiones por los alrededores de Whitby. Los vapores Emma y Scarborough recorrieron la costa en ambas direcciones y hubo una cantidad poco corriente de excursiones dentro y fuera de Whitby. El día fue excepcionalmente bueno hasta la caída de la tarde, en que algunos de los chismosos que frecuentan el cementerio del acantilado este, contemplando desde aquel promontorio dominante una vasta extensión de mar al norte y al este, llamaron la atención sobre la súbita aparición de cirros en el cielo, hacia el noroeste. En aquel momento soplaba un viento suave del sudoeste, lo que en el lenguaje barométrico se denomina número 2, brisa ligera. El guardacostas de turno informó inmediatamente, y un viejo pescador que desde hace más de medio siglo observa atentamente cualquier indicio de cambio atmosférico desde el acantilado este, predijo enfáticamente la llegada inminente de una tempestad. No obstante, la puesta de sol fue tan hermosa, tan grandiosa con sus masas de nubes de espléndidos colores, que hubo una gran concurrencia de gente en el paseo que bordea el acantilado del viejo cementerio para disfrutar de tanta belleza. Antes de que el sol descendiera por detrás de la negra mole de Kettness, que destaca nítidamente contra el cielo occidental, una miriada de nubes con todos los colores del ocaso, fuego, púrpura, rosa, verde, violeta y todos los matices del oro, marcó su lento declinar, acompañadas de unos cúmulos no muy grandes, pero de una negrura aparentemente absoluta, con toda clase de formas, cuyos contornos se perfilaban cual siluetas colosales. Aquel espectáculo no lo desaprovecharían los pintores y, seguramente, en mayo próximo algunos bocetos del preludio a la gran tempestad adornarán las paredes de la RA y del RI el próximo mayo, Royal Academy y Royal Institute, respectivamente. En aquel momento, más de un patrón decidió que su coble o su mule, como ellos llaman a sus diferentes clases de barcas, no saldría del puerto hasta que hubiera amainado el temporal. Por la tarde el viento cesó por completo y a medianoche había calma chicha, ese calor sofocante y ese agobio generalizado que suelen preceder a una tormenta y que tanto afectan a las personas sensibles. Había pocas luces en el mar, pues incluso los vapores de cabotaje, que normalmente se ciñen mucho a la costa, mantenían su rumbo mar adentro y solo se veían unos cuantos pesqueros. El único velero a la vista era una goleta extranjera con todas las velas desplegadas, que parecía dirigirse hacia el oeste. La temeridad o ignorancia de sus oficiales fue tema de numerosos comentarios, mientras se mantuvo a la vista, y desde el puerto se intentó advertirles que arriaran velas ante el peligro que los amenazaba. Antes de que se hiciera completamente de noche pudimos verla con las velas flameando inútilmente mientras se balanceaba suavemente en el ondulante oleaje, inmóvil como un barco pintado sobre un océano pintado. Poco antes de las 10 la quietud del aire se hizo realmente opresiva,
El silencio era tan acentuado que podía oírse claramente el balido de una oveja tierra adentro o el ladrido de un perro en la aldea, y la banda del malecón, que interpretaba una animada tonada francesa, parecía una disonancia en medio de la gran armonía del silencio de la naturaleza. Un poco después de la medianoche se oyó un extraño ruido procedente del mar, mientras que arriba, por encima de las nubes, retumbaron débilmente algunos truenos. Entonces estalló de repente la tempestad, con una rapidez que en aquellos momentos parecía increíble, e incluso ahora es imposible de comprender. La naturaleza se convulsionó de inmediato, cambiando completamente de aspecto. Las olas arreciaron con furia creciente, cabalgando unas sobre otras, de modo que en unos pocos minutos el mar, antes en calma, se convirtió en un monstruo rugiente y voraz. El oleaje, empenachado de blanco, batía con violencia la playa y subía por el declive de los acantilados, o se estrellaba contra el malecón y con su espuma barría las linternas de los faros que se alzan en cada extremo de los malecones del puerto de Whitby. El viento rugía atronadoramente y soplaba con tal fuerza que incluso los hombres más robustos tenían dificultades para mantenerse de pie o para agarrarse obstinadamente a los candeleros de hierro. Fue necesario desalojar de los malecones a la multitud de mirones para evitar que aumentaran notoriamente las calamidades de la noche. A las dificultades y peligros del momento vinieron a sumarse unas masas de bruma marina arrastradas tierra adentro, nubes blancas y húmedas que pasaban rápidamente, de formas fantasmales y tan malsanas y frías que no hacía falta forzar mucho la imaginación para pensar que eran los espíritus de los ahogados en el mar que tocaban con las manos viscosas de la muerte a sus hermanos vivos, y más de uno se estremeció al pasar, al sentirse envuelto en las volutas de la susodicha bruma. A intervalos se disipaba la niebla y podía verse el mar. Hasta cierta distancia, al resplandor de los relámpagos, cada vez más abundantes y rápidos, seguidos de truenos tan repentinos que todo el cielo parecía temblar bajo la sacudida del temporal. El espectáculo que de ese modo dejaban ver los relámpagos tenía a veces una grandeza impresionante y un interés absorbente. El mar, encrespado hasta formar montañas, lanzaba hacia el cielo con cada ola masas enormes de espuma blanca que la tempestad parecía arrebatar y elevar al espacio, formando remolinos. De vez en cuando, alguna barca de pesca con la vela hecha jirones corría enloquecida en busca de refugio con el viento de popa. Otras veces se veían las alas blancas de alguna ave marina zarandeada por el temporal. En la cima del acantilado este, el nuevo reflector estaba dispuesto para ser utilizado, aunque todavía no lo habían probado. Los empleados encargados de su manejo lo pusieron en funcionamiento y cada vez que cesaba un poco la afluencia de bruma, barrían con su haz la superficie del mar. Una o dos veces resultó de gran utilidad. Por ejemplo, cuando una barca de pesca con la regala sumergida irrumpió en el puerto y, orientada por su luz protectora, pudo evitar el peligro de estrellarse contra los rompeolas. Cada vez que una embarcación lograba ponerse a salvo en el puerto, la muchedumbre congregada en tierra prorrumpía en gritos de júbilo, que por un momento parecían abrirse camino a través del vendaval para después perderse apresuradamente con él. Muy pronto el reflector descubrió a cierta distancia una goleta con todas las velas desplegadas, al parecer la misma que había sido avistada a primeras horas de la tarde. En aquellos momentos el viento había rolado hacia el este
y los curiosos que observaban desde el acantilado se estremecieron al darse cuenta del terrible peligro que ahora corría la nave. Entre ella y el puerto se extendía el largo arrecife en el que tantos buenos barcos habían zozobrado de cuando en cuando, y mientras el viento soplara del mismo cuadrante, parecía completamente imposible que lograra invocar el puerto. Faltaba muy poco para la pleamar, pero las olas eran tan altas que, al retirarse, casi podían verse los fondos arenosos. Mientras la goleta avanzaba con todas las velas desplegadas a tal velocidad que, en palabras de un lobo de mar, tendría que llegar a alguna parte, aunque fuera al infierno. Entonces surgió otra avalancha de bruma marina, mayor que las anteriores, una masa de niebla húmeda que parecía envolverlo todo como si fuera un sudario gris, dejándonos disponible únicamente el sentido del oído, ya que el rugido del temporal, el estallido de los truenos y el bramido de las enormes olas traspasaban aquella muralla húmeda con más fuerza que antes. El haz luminoso del reflector seguía enfilando la boca del puerto, al otro lado del malecón este, donde se suponía que se produciría la colisión, que todos esperaban conteniendo la respiración. De pronto el viento roló hacia el nordeste, disipando los restos de la niebla. Entonces, mirable dictu, la extraña goleta, con el viento de popa y todas las velas desplegadas, pasó entre los dos malecones, saltando de ola en ola en vertiginosa carrera, hasta ponerse a salvo en el puerto. El reflector no la perdía de vista, cuando un estremecimiento sacudió a todos los que la contemplaban, al ver amarrado a la rueda del timón un cadáver, con la cabeza colgando, que se balanceaba horriblemente de un lado a otro a cada sacudida del barco. Ninguna otra figura humana se veía encubierta. Un tremendo pavor embargó a todos al darse cuenta de que, como si se tratara de un milagro, la nave había logrado entrar en el puerto, sin otras manos que la gobernaran que las de un muerto. No obstante, todo ocurrió más deprisa de lo que se tarda en contar. La goleta no se detuvo, sino que atravesó rápidamente el puerto y arremetió contra un banco de arena y grava, acumuladas por las numerosas mareas y temporales en el rincón sudeste del malecón que sobresale al pie del acantilado este, conocido localmente como malecón de Tate Hill. Al llegar el velero al banco de arena, se produjo, como es natural, un choque violento. Se tensó cada palo, maroma o estay, y parte de la superestructura se vino abajo con gran estrépito. Pero lo más extraño de todo fue que, en el mismo instante en que su quilla tocó la arena, un perro enorme surgió en cubierta, como impulsado por el choque, y echó a correr, saltando a la arena desde la proa. Luego enfiló el escarpado acantilado, donde el cementerio está suspendido tan a pico por encima del camino que conduce al malecón este, que algunas de las lápidas, Truthstones o Truthstones, como aquí las llaman en el lenguaje vulgar de Whitby, incluso sobresalen en los sitios donde se ha desmoronado el acantilado que las sostenía, y desapareció en la oscuridad, que parecía intensificarse justo más allá del foco del reflector. Dio la casualidad de que en aquel momento no había nadie en el malecón de Tate Hill, ya que los habitantes de las casas próximas estaban acostados o habían acudido a las alturas que dominan el puerto, de modo que el primero en subir a bordo fue el guardacostas, que estaba de servicio en el lado oeste del puerto e inmediatamente había bajado corriendo al pequeño muelle. Los hombres que manejaban el reflector, después de batir la boca del puerto sin descubrir nada, enfocaron la luz hacia el barco encallado y la mantuvieron allí fija.
El guardacostas corrió a popa y, cuando llegó a la rueda del timón, se inclinó para examinarla, pero retrocedió inmediatamente, como embargado por una súbita emoción. Al parecer, eso excitó aún más la curiosidad de todos y numerosas personas echaron a correr hacia allí. Existe un buen trecho desde el acantilado oeste hasta el malecón de Tate Hill, a través del puente levadizo. Pero este corresponsal es buen corredor y sacó bastante delantera a la multitud. Sin embargo, cuando llegué me encontré con una muchedumbre que se había reunido ya en el muelle, a la que tanto el guardacostas como la policía impedían subir a bordo. Por cortesía del barquero jefe y en mi calidad de corresponsal, se me permitió subir a cubierta y fui de los pocos que vieron al marinero muerto, atado efectivamente a la rueda del timón. No era de extrañar que el guardacostas quedara sorprendido o incluso aterrado, porque muy pocas veces se tiene la oportunidad de presenciar semejante espectáculo. El hombre estaba sujeto a uno de los rayos de la rueda con las manos atadas, una encima de otra. Entre la mano que estaba debajo y la madera sostenía un crucifijo y el rosario del que éste pendía rodeaba a la vez sus muñecas y la rueda, todo ello sujeto con cuerdas. Puede que el desgraciado estuviera sentado en algún momento, pero las sacudidas y los aldrapazos de las velas habían afectado a la palanca de mando del timón y a la rueda, la cual le había arrastrado de un lado a otro, de suerte que las cuerdas con que estaba atado le habían desgarrado la carne hasta el hueso. Se tomó nota precisa del estado de cosas y un médico que llegó inmediatamente después que yo, el cirujano J.M. Caffin, que vive en el número 33 de S. Eliot Place, declaró, tras examinar el cadáver, que debía llevar muerto por lo menos 2 días. Llevaba en el bolsillo, tapada cuidadosamente con un corcho, una botella que no contenía más que un pequeño rollo de papel, que resultó ser un apéndice del diario de navegación. El guardacostas dijo que el hombre debió de atarse las manos él mismo, apretando los nudos con los dientes. El hecho de que fuese precisamente un guardacostas el primero en subir a bordo puede evitar muchas complicaciones más adelante al tribunal del almirantazgo, ya que los guardacostas no pueden reclamar por el salvamento, al que tiene derecho el primer civil que pone el pie en un barco naufragado. No obstante, los expertos en cuestiones legales ya han empezado a darle a la lengua y un joven estudiante de leyes afirma a voz en grito que se han atropellado los derechos del armador, porque su propiedad ha sido confiscada contraviniendo los estatutos de manos muertas, ya que la caña del timón, símbolo, si no prueba, de posesión delegada, la sostenía en las manos de un muerto. Huelga decir que el piloto muerto ha sido retirado respetuosamente del puesto en el que tan honrosamente ha sabido permanecer vigilante hasta la muerte, con una tenacidad tan noble como la del joven Casabianca, y que lo han trasladado al depósito en espera de la encuesta. Ya está amainando el repentino temporal y moderando su violencia. La muchedumbre se retira a sus casas y el cielo comienza a enrojecer sobre las razas del Yorkshire. En la próxima edición daremos más detalles del barco abandonado que tan milagrosamente logró llegar a puerto en medio del temporal.